Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos y bienvenidas a este programa exclusivo de naturópatas para naturópatas y para toda la comunidad. Estoy hablando del programa Maestros de la Salud Natural, donde tendremos invitados, ¿cierto? Maestros, es decir, profesores, docentes del Instituto de Medicina Natural que realizan naturopatía. Y el día de hoy tenemos a un tremendo invitado, ¿cierto? Que hace muy poco ganó el premio de profesor en el séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía. Así que es un honor para mí y para todos nosotros que estemos con el doctor Javier Noguel desde Venezuela, de Asovenat. Bienvenido, Javier. Gracias, Jocelyn. Realmente, pues me honran, pues un gusto participar con ustedes en este programa y hablar, pues, de este maravilloso trabajo que hace el Instituto de Medicina Natural. Que, como te decía, tras bambalinas, antes de iniciar, estoy realmente encantado porque, bueno, como acabas de decir, yo soy de Venezuela y en el Caribe la gente es un poquito desordenada, ¿no? En cambio, yo estoy feliz porque todo es súper ordenado, son muy eficientes, estoy realmente contento y tienen una gran calidad humana, no solamente una calidad técnica. Así que gracias también por eso. Gracias, Javier. Es un gusto estar acá. Y bueno, Javier, ¿cierto? Es doctor en ciencias de la educación. Es naturópata y tiene una mención en nutrición y dietética del Instituto de Naturismo del doctor Manuel Lezaeta. También es licenciado en artes, mención promoción cultural y experto con una amplia trayectoria en educación, en naturopatía y también como docente universitario, investigador y director de diversas instituciones educativas y asociaciones de naturópatas en Venezuela. Has participado, pero activamente siempre se te ve en redes, haciendo actividades, promocionando lo que es la naturopatía e incluso la ecología. Y bueno, nosotros acá, como decíamos, estamos muy contentos el día de hoy de tener este programa, de tenerte como invitado para estar conversando de salud, de naturaleza, de el camino de la vida, de la naturopatía, del estrés, de cómo en el fondo la medicina natural puede hacernos personas más conscientes y conectados con nuestro entorno, con nosotros mismos incluso. Entonces, estimado colega, nos gustaría saber, porque sabemos también que tienes una especialización en todo en el ámbito del estrés, de salud, cierto, mental. Y nos gustaría saber esta mezcla que tienes tú entre la dietética, la nutrición y la salud mental. ¿Qué alimentos, por ejemplo, naturales son clave para mantener un cerebro sano y emocionalmente equilibrado? Excelente, Jocelyn. Bueno, lo primero es entender eh, la realidad del cuerpo humano, la naturaleza desde un punto de vista dinámico. Entonces, por ejemplo, yo te podría decir, bueno, el triptófano es un aminoácido esencial, un aminoácido que ayuda a que el organismo produzca unas sustancias como melatonina y serotonina, que son hormonas neurotransmisores que regulan, por ejemplo, el sueño, el estado de ánimo, etcétera. Pero alguien un poco ingenuo podría pensar, voy a empezar a comer bananas, voy a comer plátano, bien, porque estoy rico en triptófano. Pero no es nada más el triptófano. Entonces, lo que nosotros apostamos, y un poco incluso que tiene que ver con la ecología, es tener una mirada dinámica. Es decir, no es nada más quizás estar buscando por internet cuáles son los nutrientes que me van a ayudar al cerebro, sino entender que yo puedo comer plátano, pero si no veo el sistema dinámico, bien, yo no voy a entender que no es nada más lo que como, sino que también tiene que ver, por ejemplo, con la salud intestinal, tiene que ver, por ejemplo, con el ejercicio físico, pero lo más importante en términos de alimentos es que primero sea todo lo más natural posible. Evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. Bien, ¿por qué? Porque estos alimentos, como reconoce la misma Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, están cargados de aditivos, colorantes, preservativos, texturizantes, y por un momento en la historia, a mediados del siglo XX, una maravilla, pero mira, ahora es más bonito y sabe más sabroso, y se mantienen por más tiempo. Lo que no sabían eran las consecuencias que eso iba a tener décadas después.
En la actualidad, el problema es que comemos demasiados alimentos procesados con demasiados aditivos sintéticos y eso está generando, pues también desequilibrios hormonales. De hecho, muchas de estas sustancias son disruptores endocrinos, es decir, que afectan nuestro organismo desde el punto de vista endocrino. Y como el organismo es un sistema dinámico, las hormonas, el sistema endocrino, está asociado al sistema nervioso, está asociado al sistema gastrointestinal, es decir, todo está conectado. Si yo baso mi alimentación como hace la mayoría de la población, y de hecho, la mayoría de los parámetros nutricionales que se recomiendan en países como Venezuela, cuando tú revisas la canasta básica alimentaria, que es un parámetro con el cual se supone la dieta de una familia o un individuo para mantenerse vivo y sano, la mayoría son alimentos procesados y hiperprocesados, ¿no? Porque todavía no se ha actualizado eso. Entonces, lo primero es, primero, los alimentos lo más natural posible. Bien, eso incluye frutas, hortalizas, legumbres, vegetales. Hay unos que tienen mucho más nutrientes adecuados para nuestro sistema nervioso, para nuestro sistema endocrino. Por ejemplo, las hojas, o los vegetales de hojas verde oscuras, como espinacas, el brócoli, ¿bien? Incluso las semillas oleaginosas, como las almendras, los pistaches, el maní o cacahuate. Todas ellas tienen, por ejemplo, triptófano, pero además otra gran cantidad de nutrientes. Pero no solamente basta con eso, hay que saber combinarlo. Y es una de las grandes, digamos, aportes de la naturopatía es la trofología, el arte y ciencia de cómo combinarlos. Entonces, que sea en las combinaciones más adecuadas para que el organismo pueda digerirlos bien. ¿Bien? Pero aparte de eso, en las proporciones adecuadas. Otro factor interesantísimo tiene que ver con los carbohidratos, ¿no? Nosotros clasificamos los tipos metabólicos. No todo el mundo tiene las mismas eh, necesidades. ¿Por qué? Porque hay distintos metabólicos. Por ejemplo, yo llegué a pesar más de 100 kilos. Yo mido 1,75, 1,75 m, con más de 100 kilos tenía un sobrepeso importante. Y era porque comía mucho carbohidrato para mí, pero mi hermano, yo decía, ese condenado comía igual que yo y era flaquito. Dice, ¿por qué? A veces comía yo menos que él y igual yo tenía sobrepeso. Bueno, porque yo requiero menos carbohidratos. Entonces, sí, ¿qué pasa? Si yo abuso en los carbohidratos totales de mi ingesta, incluyendo los naturales, porque la gente piensa en carbohidratos en harinas, en pan, en espagueti, pasta, no, no, también incluyendo frutas, raíces, tubérculos. Si yo excedo, no es que son malos, sino que si yo como demasiado para mí, yo voy a generar un pico de glucosa. ¡Pum! ¿Qué pasa con ese pico de glucosa? El cuerpo entra en emergencia y dice, hay que bajar la glucosa rápido. Libera insulina para bajarlo muy rápido, entonces viene un bajón, ¡pum! Baja demasiado rápido. ¿Qué pasa cuando cae muy rápido? Pasan dos fenómenos interesantes. Uno, el cuerpo percibe que ahora tiene la glucosa baja. Come, tienes que comer, me manda la señal que tengo que comer. Pero si acabo de comer hace una hora, mi mamá me decía, mijo, decía, no, mijo, a ti es más barato vestirte que darte de comer. Tú todo el tiempo tienes hambre. O de hecho me pasa, íbamos a un restaurante y sabes que en el restaurante al principio te ponen pan. Entonces, yo comía pan, 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 pan. Después venía la comida, claro, pan, pan, carbohidrato, carbohidrato. Después venía la comida, espagueti o pasticho o algo con mucho carbohidrato. Comía el postre, comía la sobremesa, uno duró una media hora más. Y cuando estábamos saliendo del restaurante, el niñito gordito le decía, mamá, ¿y ahora qué vamos a comer? Muchachos, si acabas de terminar de esa, estamos saliendo al restaurante. Era porque disparaba mucho la glucosa, me tumbaba la glucosa muy rápido y ya yo percibía hambre. Pero además, y tiene que ver con la salud emocional, es que me tumba también los niveles de serotonina. La serotonina es una hormona neurotransmisor que, como les decía, nos mantiene estable emocionalmente. Y si tengo baja la glucosa y baja la serotonina, percibo hambre con ansiedad. Los niveles bajos de serotonina generan ansiedad. Entonces yo tengo que identificar cuánto carbohidrato mi cuerpo realmente le conviene consumir y, por supuesto, primeramente lo más natural posible. Segundo, bien combinado. Un ejemplo que nosotros damos en la comida caribeña es muy común: arroz, frijol negro, que en Venezuela le llamamos caraota, arroz, caraota, plátano frito, maduro. Entonces eso es carbohidrato, carbohidrato, carbohidrato. Bien, el 75% es carbohidrato. ¿Qué pasa? Glucosa levantada rapidito y eso es hambre y después ansiedad. Y además estar todo el día comiendo. Pero aparte, eso, bueno, eso es lo que nosotros le llamamos pan con pan.
¿Y cómo que pan con pan? Claro, porque el pan es la representación de un alimento con demasiado carbohidrato. Entonces, pan con pan. Y en mi pueblo decían que decía pan con pan es comida de loco, porque se supone que los loquitos en la calle agarraban el pan, lo abrían y le metían más pan, ¿no? Entonces, ojo, cuidado con tu tipo metabólico, si tiendes al sobrepeso, si paras glucosa, si excedes en la cantidad de carbohidratos, eso te va a generar estados de ansiedad, te va a generar cambios, fluctuación de energía. Se te sube la glucosa y tú eres súper hombre, súper mujer. Te bajó la glucosa a la hora y media y se te baja la energía, se te baja el estado de ánimo. Entonces es estar como en una montaña rusa. Y eso además, a la larga, también va a generar, igual que con el exceso de consumo de alimentos procesados y ultraprocesados, que tus intestinos estén en desequilibrio. Y hay billones y billones de bichitos, le llamamos aquí, de microorganismos. Si se desequilibran, como está lo que hoy llaman el eje intestino-cerebro, por ejemplo, la serotonina, que es un neurotransmisor, se produce 90% en el sistema gastrointestinal. Entonces, si yo tengo un desequilibrio en mis intestinos, también va a generar que mi cuerpo reaccione de maneras inadecuadas y también va a generar alteración emocional. El error común es que tú vas, no sé, al psicólogo convencional y él no va a ver la alimentación, él no va a ver la salud intestinal, él solamente va a trabajarte mentalmente. Y otro error que nosotros podemos cometer es nada más basarme en la alimentación, pero no estoy viendo cómo es su mente, cómo son sus programas mentales, sus hábitos, sus creencias, ¿no? Entonces, siempre decimos, para trabajar la salud emocional, la salud mental y la salud general, tenemos que comprendernos como seres físicos, mentales, emocionales, sociales, porque todo lo que yo soy es social. Mi lenguaje es producto de mi aprendizaje social, mis creencias, mis ideas, pero también ambientales. Y ahí viene lo último para cerrar este punto, que es que yo tengo que entender al ser humano en su ambiente, en su ecosistema. Por ejemplo, ustedes ahorita tienen calor, ¿verdad? Ustedes allá están entrando en verano. Aquí nosotros todo el año es más o menos estable, pues estamos en el trópico, entonces no hay muchos cambios, ahorita un poco más fresco. Pero, por ejemplo, cuando ustedes entran en invierno, su metabolismo cambia. La exposición solar es menor, entonces el metabolismo. Entonces, tú tienes que también darte cuenta qué tipo de alimentación le beneficia a la persona en el lugar donde vive, en la época del año. Entonces, imagínate, yo siempre digo, no existe dieta perfecta. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar cambiando permanentemente, adaptándote a la temporada, a tu edad, a tu actividad física, al nivel de estrés. Eso es un proceso muy lindo, porque es un proceso dinámico. Por eso es que le decía, es dejar de ver el mundo con conceptos y marcos interpretativos muy estáticos a entenderlo de manera dinámica. ¿Qué es lo que hace la naturopatía finalmente? Ver Exact, al organismo, o sea, a la persona integral, que somos exactamente. un todo, somos cuerpo, somos mente, somos emociones. No es que tenemos un cuerpo, somos. Somos, exactamente. Y somos ambiente también. Es decir, Sí. la naturaleza y yo somos una unidad. Yo soy un sistema o un subsistema dentro de un gran sistema que es el planeta. Y el planeta tiene ecosistemas, nichos, y ahí estamos todos en una interrelación indivisible. Y el error de los modelos estáticos es que no ven todos esos movimientos. La naturopatía, como tiene un enfoque dinámico, que para mí es el gran aporte contemporáneo en la naturopatía, es un enfoque dinámico, que te permite ver relaciones, movimientos. Tú no estás viendo nada estático, tú estás viendo que todo se está moviendo. Sí. Y al final, como dices tú, nuestra labor es poder colaborar y esto mismo, generar conversaciones en torno a lo que es salud. Y de repente darme cuenta que, claro, quizás mi problema puede tener que ver con no comer lo suficiente, comer en exceso, comer a horas que no debería comer, comer mucho de algo, comer poco de otra cosa. O sea, es ir viendo cómo nos vamos organizando. Naturópata, tú hablabas aquí del orden al principio, el naturópata es alguien que te educa, que también te ordena en tus hábitos de vida, en tus reglas, en tu higiene de vida. Y es, además, no solamente es cuantitativo, sino es fundamentalmente cualitativo. ¿Ves? Porque yo te puedo hablar del modelo convencional de nutrición. Tienes que comer, el promedio son 2.000 kilocalorías al día. Bien, yo puedo comer incluso menos que 2.000 kilocalorías, pero si esas 2.000 kilocalorías son de alimentos ultraprocesados, son de alimentos mal combinados,
con un exceso o un déficit en algún macronutriente, como exceso de carbohidratos en el caso. No hay equilibrio. No es nada más la cantidad, las calorías, calorías, no, ya va. Es la cualidad lo más importante. La realidad es cualitativa. Los números, que es importantísimo, nos permite interpretar y entender patrones, pero la realidad es cualitativa. Fíjate que no todos los veranos son iguales. No todos los inviernos son iguales, a veces llega antes, a veces llega después, unos son más cálidos, otros son más fríos, llueven más, otros llueven menos, porque no es matemático, son movimientos, entonces claro, nuestro cerebro y nuestro sistema occidental es muy cuantitativista, ¿no? Y el exceso de cuantificación nos puede llevar a una, yo digo, es una neurosis, no se vuelve un neurótico, todo lo pesa, todo lo mide, y no me dan los números, no puede ser. Entonces, no, a lo mejor es que el número no te da el patrón realmente, pero el patrón es mucho más dinámico, se mueve mucho. Uno, también, por ejemplo, yo me he dado cuenta en los niños que tienen una alimentación súper intuitiva. Saben cuando tienen hambre, qué es lo que quieren comer, cuando tienen sed, comen hasta lo que tienen que comer. Entonces, inicialmente eso existe, pero en medida que vamos, cierto, creciendo, se pierde también esa desconexión con el cuerpo de tener una alimentación intuitiva. Exacto, y fíjate, por ejemplo, yo siempre le digo a los estudiantes, miren los perros, ¿no? Los perros comen pasto para purgarse. ¿Y quién le enseñó al perro purgarse? Es intuitivo. Acá en Caracas, en la ciudad donde yo habito, hay unas aves maravillosas que le llamamos guacamayas, ¿no? Que en otros países le llaman papagayos. Es como un loro grande, mucho más grande, con colores, hay unas azules, otras rojas, bellísimo. Una película, de hecho, Blue, Ah, sí, sí, la película. exacto. Aunque Blue es otro tipo de estas aves, pero es como familia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que la guacamaya come en la naturaleza arcilla. ¿Y por qué come arcilla? Bueno, los científicos dicen, creemos que ellas van a buscar fuentes de arcilla para desintoxicarse, porque muchas de las frutas y árboles de los árboles que consumen tienen sustancias tóxicas. Y ellas intuitivamente van, bueno, entonces esa cantidad de aves hermosas en montañas arcillosas, comiendo arcilla para desintoxicarse. Nadie les enseñó eso, no fueron a la universidad, están conectadas. Entonces, parece que el único animal que se desconecta de su cuerpo es el ser humano. Y los que viven domesticados por ello, porque el perrito se puede desconectar porque tú lo malacostumbras a comer chatarra y se enferman incluso en las mismas enfermedades crónicas que los seres humanos, pero es producto de la cultura. Entonces nosotros nos desconectamos y como somos de una sociedad, de unas culturas muy cerebrales, muy racionales, muy digamos, de la Desde la mente. neocorteza, de la mente, Claro. de la neocorteza, nos desconectamos del cuerpo. Entonces, mucho del trabajo, para mí, del naturópata, que es lo que hacemos, y que el Instituto de Medicina Natural lo hace maravillosamente con todos los procesos formativos, es esa reconexión, aprender a reconectarse con el cuerpo y escuchar el lenguaje sagrado del cuerpo. El cuerpo te habla. Antes de que a ti te dé una gastritis, ya tu cuerpo te dio señales, pero tú no la escuchaste, tú llegaste y te tomaste un fármaco, un antiácido, y no estás escuchando el origen del problema. Tienes dolor de cabeza y te está hablando, o inflamación, gases. El cuerpo te está hablando, y como tú no lo escuchaste, a la larga puedes terminar generando un problema mayor, o incluso una enfermedad crónica, pero el cuerpo te habló. Igual, por ejemplo, yo puedo darme cuenta, y todo el mundo puede darse cuenta si disparas glucosa. Por ejemplo, si yo como un tip fácil, si yo como un alimento que me dispara la glucosa, uno de los elementos que voy a percibir es que a la hora me da hambre. O sea, no comí hace nada y ahora tengo mucha hambre. Epa, estás percibiendo las señales del cuerpo, te está diciendo disparate glucosa, ahora se te va. Y dices, pero si yo siento aquí la comida, está en la barriga, aquí la comida, y tienes hambre. O, por ejemplo, te da sed, tienes mucha sed. O incluso puedes sentir a cierta presión es decir, en la cabeza, un pequeño malestar. Es decir, tú puedes darte cuenta. Eso no implica que no vas a utilizar todas las herramientas tecnológicas modernas, que son una maravilla, sino que implica, es más, antes de ir a eso o con eso, pero es importante que tú te des cuenta. Yo puedo darme cuenta a qué alimentos soy sensible, porque si como este alimento me dan gases, muchas gases. Ah, no, me tomo un fármaco para que se me quiten los gases, para seguir comiendo en Navidad. Claro.
Sí, hay que ir tomando conciencia acerca Exacto, de cómo estamos, de irnos percibiendo más, volver a sí, conectarnos al ritmo natural. eso es. Y bueno, en este mundo acelerado en el que vivimos, que evidentemente afecta nuestra salud mental, y tú como especialista en técnicas del manejo y control del estrés, ¿podrías contarnos acerca de alguna herramienta que pueda ser útil para reducir el estrés? Sí, maravilloso. Fíjate, bueno, volviendo al tema, somos físicos, mentales, emocionales, sociales, ambientales. Entonces, yo lo que le recomiendo a las personas es que vayan conociéndose a sí mismos. Yo utilizo siempre esa frase de la antigua Grecia, conócete a ti mismo, porque cada persona tiene particularidad y no todo el mundo le funciona lo mismo. Yo siempre cuento que una vez estuve trabajando con un señor, mediana edad, era una persona iracunda, ¿no? Era un jefe que se le vola, aquí decimos, se le volaron los tapones, ¡pam! Y se, ¡ah! Y insultaba a todo el mundo. Claro, empezó a subirse la tensión. Entonces, bueno, voy a buscar, estaba ya con sobrepeso, entonces, bueno, empezamos a trabajar, a apoyarle, le dije, bueno, vamos a buscar maneras de bajar tus niveles de estrés. Y tú tienes un sistema nervioso, en términos de la Ayurveda, que le llaman Rayashi, pues sí. Hay personas que tienen sistemas nerviosos muy activos, ¿no? Con mucha, entonces, si no manejas bien esa cantidad de energía, puedes, por ejemplo, tender a la ira. Me dice, sí, aquí por donde yo trabajo hacen yoga. Yo, bueno, pues yoga es una maravilla, pero yoga es un ejercicio psicofísico, trabaja la respiración, la postura, el movimiento. Generalmente es un ambiente que va ayudándote a reducir tus niveles de ansiedad. Va a ser una maravilla. A mí me encanta, yo me lo recomiendo, pero a la semana siguiente digo, ¿cómo te vas? ¿Cómo te fue? Cuéntame de la experiencia. Yo odio el yoga, me dijo. Peor, salí con más rabia, no llegaba, entonces tírate, no llego y me daba más rabia. Yo digo, no hagas más yoga, para ti no funciona. Vamos a seguir explorando. Entonces, hasta que él descubrió que lo que más le funcionaba era correr. Entonces agarraba, se ponía sus zapatos de deporte y se iba al parque a correr. Después iba a una pera de boxeo a darle golpes, ta, 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 y decía, ahí es que yo termino. Ya yo sé lo que siente la gente que hace yoga. Eso es mi omne padme hum, es correr y darle golpes. Y yo, bueno, esa es tu herramienta. Para ti funciona, porque tiene mucho que ver también con aspectos subjetivos. Sí, claro, en un hombre se sentía incómodo en un grupo que era más que todo mujeres en el yoga. El yoga, para él, en su sistema de creencia, era como muy femenino, pero además requería mucha flexibilidad, cosa que él no tenía ni físicamente ni mentalmente. Entonces descubrió otra herramienta, ¿no? Entonces, un poco la idea es esa, ¿no? La idea es ir, Que era efectiva para él. perdón, ¿cómo? ¿Me escuchas bien? Ajá, Sí, de te repente decía que se era congeló. efectiva Ajá, para él, porque cada persona en el fondo es distinto y él lo que necesitaba era energía en movimiento, o sea, sacar en la energía, porque como decías tú, había mucha ira, entonces había mucha hormona del estrés ahí y había que sacarla de una manera más física. Exactamente. Ahora también comía muchos alimentos procesados, muchos azúcares, o sea, evidente, mucho café, o sea, muchos estimulantes, y por su propia constitución eso no le beneficiaba. Entonces, para gestionar, digamos, el tema de la salud mental, salud emocional, una alimentación adecuada a cada persona, lo más natural posible, actividad física, contacto con la naturaleza, bien, distintos elementos que permitan buscar la homeostasis, el equilibrio, que el cuerpo se equilibre. Cada persona es distinta, entonces hay distintos tipos de alimentación, proporciones, combinaciones, distintos tipos de ejercicios. Hay personas que le va muy bien meditando, hay personas que son muy dinámicas y no se van a sentar a meditar como la manera tradicional de la meditación, sino que requieren más bien algo más dinámico. Entonces ir identificando todos esos elementos. Contacto con la naturaleza, tomar sol, te permite sintetizar vitamina D. La vitamina D es una hormona que te ayuda a regular el sistema. Entonces, siempre cada caso es distinto, ¿no? Pero también hay que evaluar tus creencias, tus programas mentales. Por ejemplo, si yo vengo de una familia que era muy violenta, muy agresiva, todo se resolvía a los golpes, con peleas, personas muy agresivas, yo tengo que darme cuenta que eso está en mí también. Aunque yo no me doy cuenta, pero normalmente tú no te das cuenta de tus patrones. Es difícil darse cuenta de tus patrones, porque es algo inconsciente, o sea, algo que no lo ves. Ahora,
¿Cómo tú te puedes dar cuenta de los patrones inconscientes? Porque a mí siempre me pasa esto, pues por algo es. Algo que se repite es porque está en ti. Esa es una de las formas de ver los patrones, ¿no? Entonces hay que trabajar físicamente, ejercicio, alimentación adecuada, contacto con la naturaleza, mentalmente, observarse, autoobservación, buscar herramientas. Además, hoy en día hay cientos de herramientas disponibles que son coherentes, que son, digamos, compatibles con la naturaleza. Gestión emocional, bien, observar tus relaciones con los demás, cómo es tu cultura. Por ejemplo, yo te contaba, en Venezuela Venezuela depende porque Venezuela tiene distintas regiones, distintas idiosincrasias, pero en general, en donde yo estoy, por ejemplo, la gente es bastante agresiva. Yo me tengo que dar cuenta, es muy ruidosa, hacen ruido, es música, todo volumen, todo el mundo tiene que meterse, todo el mundo. Entonces tú te tienes que dar cuenta que a lo mejor eso está en ti, que el ambiente donde tú estás o sea, tú tienes que observarlo, hay que tener mirada crítica también, porque es difícil ver, es como que el pez se dé cuenta del agua, es difícil que el pez se dé cuenta del agua porque está dentro del agua. Entonces esa es la parte más complicada, creo yo. Entonces observar eso y por supuesto reencontrarse con la naturaleza, es lo fundamental. Sí. Por supuesto. Y bueno, aquí hemos conversado harto en torno también a lo que produce el estrés y produce también harto agotamiento físico. Ahí, ¿qué podrías recomendar tú para mantener una energía vital más alta? Sí. Ajá, creo que estoy teniendo problemas de conectividad. Tú me estás, no sé, bien, excelente. Entonces, para el tema de la vitalidad, volvemos al tema de conócete a ti mismo. Hay una herramienta que a mí me gusta mucho usar, así como el tema de los tipos metabólicos. Me gusta también hacer una clasificación de tipos de sistemas nerviosos. Bien, hay sistemas nerviosos excitables. Por ejemplo, yo tengo un sistema nervioso excitable, en términos de Ayurveda Rayashi. Yo me paro temprano, corro, brinco, salto, tengo que hacer mis cosas a la vez. Si no hago suficiente deporte, no duermo bien. Yo tengo que drenar, mi sistema nervioso es muy activo. Mi esposa, por ejemplo, en cambio, es lo opuesto. Mi esposa tiene un sistema nervioso más pasivo, es más lenta, necesita un poco más de empuje. Eh, hay una cosa en Facebook que era comiquísima porque vi uno de esos memes visuales, audiovisuales, entonces estaba la mujer limpiando, no, el marido, el hombre, el esposo limpiando la tacita, entonces la mujer estaba limpiando por todos lados y rápido el hombre seguía con la tacita, ya la mujer había limpiado el baño, el cuarto, la cocina y el hombre todavía con la... Yo, en mi casa es al revés, yo soy el que está limpiando todo y mi esposa todavía está con la taza. Pero después, nosotros entendimos después que tiene que ver con nuestro sistema nervioso. Su sistema es mucho más tranquilo, el mío es muy acelerado. A veces chocamos, ¿no? Tú todo te lo haces muy rápido, no me dejaste. O sea, cuando tú identificas eso, tú puedes entender, ok, muy bien, una persona, por ejemplo, que tiene un sistema nervioso como el mío, es raro que tenga baja vitamina, pero mi esposa puede tener periodos de baja vitamina. Bien, entonces, en ese caso hay que utilizar varias herramientas. Obviamente la alimentación. Hay alimentos que son más estimulantes, como el jengibre, la canela, eso pueden ayudar a activar. Bien, hay que estar atento también a la salud intestinal. La salud intestinal es fundamental, ¿no? Si hay también problemas intestinales, recordemos el eje intestino-cerebro, eso también afecta a nuestra vitalidad. La capacidad de nuestro cuerpo de absorber nutrientes está enfocado también en eso. Bien, entonces tener limpios los intestinos, evacuar diariamente, ver la calidad de las heces, cómo están, flotan, no flotan, qué tipo, hay todas unas herramientas para determinar cómo está mi salud intestinal, cómo estoy absorbiendo nutrientes, qué tipo de alimentos. Si yo como mucha chatarra, eso va a quitarme vitaminas por los disruptores endocrinos, porque hay déficit de micronutrientes, de vitaminas, de minerales, de oligoelementos. Bien, lo que te comentaba también, las proporciones adecuadas de macronutrientes. Si, por ejemplo, cuando yo como mucho carbohidrato, y sobre todo refinado, pierdo vitaminas. ¿Por qué? Porque como tengo picos de glucosa, cuando sube la glucosa me siento así, pero al rato bajo, entonces estoy todo el día como con una pérdida de vitaminas. Entonces, a equilibrar. Pero en cambio, hay personas que son muy, muy delgadas, que requieren más carbohidratos. Si ellos comen muy poco carbohidrato, que es la principal fuente de energía para su organismo, van a sentir baja vitalidad. Entonces, equilibrar las proporciones de macronutrientes en función de cada persona. Otras herramientas, el sol. Bien, por ejemplo, mi esposa cuando está muy, muy así, le digo, vamos a tomar sol.
No, pero vamos, caminamos, tomamos un sol y después de eso, se siente mucho más vital. Entonces el sol, a veces hace falta algo de música, puede servir la musicoterapia, una música más activa, más dinámica. A mí más bien me deberían poner una música un poquito más lenta, más suave, para bajar mis niveles. Bien, e incluso hay herramientas, alimentos un poco más estimulantes, que no van al fondo, pero que te pueden ayudar en un momento, como cacao, que tiene teobromina, o el té que tiene teína. Eso puede ayudarte a activar en algún momento, pero tú no puedes estar todo el tiempo a base de estimulantes porque no estás yendo al origen del problema, que es básicamente puede ser una baja absorción de nutrientes, desequilibrio intestinal, una disbiosis intestinal. Bien, y por supuesto también cuidar los ciclos circadianos, ¿no? O los biorritmos. Es muy común en la era contemporánea que la gente se acueste muy tarde viendo internet, YouTube o trabajando en la computadora y le cuesta levantarse temprano o se levante más tarde. Eso va a ir rompiendo nuestros biorritmos que tienen que estar asociados con el sol, no con el reloj, con el sol. ¿No? Es el sol que indica. Cuando sale el sol, tu cuerpo percibe el sol, entonces empieza a haber cambios hormonales en neurotransmisores, reduce la melatonina, se activan otras hormonas de vigilia, incluyendo el cortisol, bien, para que tú te actives. Pero si tú rompes esos ciclos de dormir, acostarte temprano y levantarte temprano, empieza a también romperse esos ciclos, digamos, ese equilibrio hormonal. Por ejemplo, eso que me levanto en la mañana y duro 3 horas, eso es porque tu cuerpo, tus hormonas no están equilibradas, no estás reduciendo los niveles adecuados de melatonina y subiendo las hormonas de vigilia, o en la noche. Es la hora de dormir, no puedo dormir. Pero tu cuerpo todavía no está entendiendo que es hora de dormir, sigue activadas las hormonas de vigilia y no está liberando la melatonina, las hormonas del sueño. Entonces hay que también estar atento a los cambios, eh, seguir los horarios adecuados, como decía Manuel de Saeta, eh, que era acostarse temprano y levantarse temprano. Y hacer actividad física, es decir, si tú no haces actividad física, usted no duerme, no descansa. Para descansar hay que primero cansarse. Entonces, la actividad física también es importante. Y como al final volvemos a lo mismo, a volver a lo natural, a escuchar tus ciclos, tu cuerpo, tus necesidades, al autoconocimiento. Así es. Y Javier, bueno, has tenido una extensa trayectoria, ¿ya? Como promotor de la salud, has dejado huella también en el campo de la naturopatía, como profesor, y queríamos saber qué fue para ti ser nominado y haber recibido el premio del profesor, ¿cierto?, de este año 2024 en el séptimo encuentro hispanoamericano de naturopatía, que obviamente va reflejando tu trayectoria en lo que es la enseñanza y tu amor también por educar, por la naturopatía. Bueno, primero agradecidísimo, han sido grandemente, son muy generosos por ese reconocimiento, no me lo esperaba y para mí es muy importante porque bueno, al principio uno puede sentirse un poco contracorriente, ¿sabes? Estás como yendo contra la corriente, contra toda esta sociedad que está como enloquecida, entonces uno con un discurso distinto. Y cuando te das cuenta que hay mucha gente en muchas partes del mundo haciéndolo y que hay como un gran despertar en ese sentido, y que a uno se lo reconozcan, bueno, para mí ha sido realmente conmovedor, no me lo esperaba, y sobre todo viniendo de ustedes, que es para mí ustedes son una extraordinaria institución, no lo digo por quedar bien, ¿no? Lo digo porque realmente lo percibo, lo siento, como les decía, la organización, la mística, la calidad humana, y con tan buenos profesores que me hayan nominado a mí, yo no lo creía, yo decía, ¿qué pasó, no? Y además que también, digamos, como con toda la situación en Venezuela, hace que uno esté un poco, se sienta, bueno, afortunadamente están las tecnologías, ¿no? Pero hay cierto aislamiento, ¿no? Hay cierto aislamiento. Entonces, claro, al estar conectado y recibir este reconocimiento desde Chile, pues uno dice, vamos, es como afirmar que vas bien, porque hay momentos en que uno decae, hay momentos que uno duda, hay momentos que uno dice, ¿será que tomé una mala decisión? ¿Será que por aquí no es el asunto? ¿No? Pero estos son el tipo de cosas que te dicen, no, es por aquí lo estás haciendo bien. Así que gracias.
realmente a todos ustedes. Gracias a ti. Y esta nominación fue internacional, fue decidida ante muchas asociaciones y de diferentes países. Gracias. Sí, Así que sí, sí, sí. estamos contentos de contar contigo y que participes, bueno, acá en el Instituto de Medicina Natural en varias asignaturas, en diplomados también, estás en el diplomado de naturopatía para educadores, salud mental, en el de nutrición naturopática y como decíamos también hartas asignaturas, así que tienes harto contacto con los estudiantes para motivarlos e inspirarlos. No, mire, y hemos tenido estudiantes de Chile, de Puerto Rico, de Colombia, de Centroamérica, y es fascinante. A mí me encantó uno de los diplomados porque tenemos gente de Venezuela, de Puerto Rico, de Chile, de varios países, entonces fue muy, muy enriquecedor, pero cuando hablas de los alimentos, también hablas de culturas, de los recursos que dispones en cada país, es distinto el trópico que un país de cuatro estaciones, entonces qué tipo, es una experiencia maravillosa que también siento y creo que estoy seguro que en muy poco tiempo también va a ser muy positivo en Venezuela para dar un impulso, ¿no? Un mayor impulso a lo que se está haciendo acá en el país, que ha sido duro, porque claro, el tema económico genera también dificultades para que se mantengan ciertas eh, actividades, ciertas instituciones, ciertas organizaciones. Así que esta conexión y este reconocimiento, que también le hicieron un reconocimiento a mi maestro, el doctor José Miguel Rondón, pues más que merecido, pues un gran impulso también para todos los que estamos acá en Venezuela. Así que gracias, Manuel. Sí. Gracias a ustedes que, como dicen, vamos trascendiendo las fronteras y llevando la naturopatía a todos los rincones del mundo. Así es. Y para ir finalizando, ¿qué mensaje te gustaría compartir con el público, cierto, que nos está escuchando para motivarlos a tomar acción y cuidar su salud de manera natural? Bueno, lo primero, como les decía, conócete a ti mismo. Cada persona es distinta. Pero además, el gran mensaje también de la naturopatía es seguir las leyes de la naturaleza. Hoy en día, que es un mundo de muchas interpretaciones, un mundo donde más que las fronteras, los conceptos, los roles están como difundidos, se genera también mucha confusión. Es decir, bueno, todo es interpretativo, entonces no hay verdad absoluta y eso genera un gran vacío existencial también. La naturopatía para mí en lo particular, y sé que para muchas personas también, nos da como un piso firme, ¿no? Y es darse, ok, en este mundo de interpretaciones, en este mundo tan relativista, tan complejo, tan confuso, tan convulsionado, pues cuando nos vamos a la naturaleza está la sabiduría. Como decía también Manuel de Saeta, la sabiduría está en la naturaleza, no en el laboratorio, en la naturaleza, en las leyes de la naturaleza. Y ahí es donde está la verdad. Para mí, creo que la verdad está en la naturaleza. Ahí no hay elementos interpretativos. Ahí está la verdad. Y la naturopatía es un enfoque, como decíamos al principio, dinámico, hermoso, maravilloso, que te permite entender acercarte lo mejor posible a esa verdad que es las leyes de la naturaleza y que nos permiten de manera sencilla, económica, con un autoconocimiento, con una reconexión con el cuerpo, con la naturaleza, que nos llena, por un lado, de salud, por otro lado, de abundancia, porque si algo aprendí con la naturopatía es que, epa, en la naturaleza hay infinitos recursos, infinitos recursos. Aquí en Venezuela, por ejemplo, que hemos pasado momentos tan duros económicamente, donde la gente sentía que no había nada en los anaqueles y hay una gran... Resulta que el naturopata decía, ¿cómo que no? Mira todo lo que tenemos, mira todas las plantas que hay, mira los jardines, mira, claro que sí. Entonces ahí tú te empiezas a ver un mundo de prosperidad, un mundo de abundancia, un mundo de salud y sobre todo un mundo de una conexión que es amorosa. Es decir, cuando te das cuenta que la naturaleza es fundamentalmente el amor, que como decía, yo siempre cito a Humberto Maturana, el amor es un impulso vital que lleva a los individuos de una misma especie y de distintas especies a relacionarse armónicamente. Entonces, ese vínculo, esa forma de relacionarse en armonía, que es amorosa, es también lo que podemos llamar algo espiritual, que es algo profundo, un sentido profundo de la vida, como decía Víctor Frankl, un psiquiatra que escribió sobre el sentido de la vida, que te da un sentido de la vida, te ordena el mundo, te da mucha certeza, comprensión, pero sobre todo para mí es un enfoque que te ayuda a conocerte a ti en tus maravillosas particularidades. Cada persona es distinta, tenemos un elemento común, que es la especie,
además en un planeta común, todos estamos interconectados, pero cada uno de nosotros es único y maravilloso. No importa las condiciones, el lugar donde vivas, no importa nada de eso. Y la naturopatía te ayuda a explorarte y a encontrarte a ti. Te ayuda también a reencontrarte con el sentido de vida y como decías tú, la naturaleza es lo principal, yo creo, para conectarnos con el presente. Es Sí, perfecto, está todo ahí, todo ahí. así es, así es, así es. Sí, ha sido genial, un gran gusto poder conversar contigo, que nos comentaras tanta información, cosas tan interesantes, que es importante recordarlas. Gracias, Jocelyn, ha sido para mí un honor acompañarles y bueno, agradecido nuevamente, como siempre les digo, por la oportunidad de aportar en su extraordinario y maravilloso trabajo. Creo que a pesar de todas las dificultades estamos en el mejor mundo posible y lo estamos mejorando. Y con estas experiencias se demuestra que estamos construyendo cada vez un mejor mundo. Genial. Entonces, quedan todos invitados también a un próximo capítulo de nuestro programa Maestros de la Salud Natural, donde estaremos hablando de naturopatía, salud y muchos temas geniales, interesantes e importantes que nos llevan al autoconocimiento, a encontrarnos con nosotros mismos, a conectarnos con la naturaleza, a volver a lo natural. Bueno, hablando de naturopatía, diríamos seguir el camino de la naturaleza. Así que muchas gracias a todos, a ti Javier, al instituto y todos quienes son parte, ¿cierto?, de este camino. Adiós.